Las tensiones en el Golfo Pérsico han alcanzado un punto de ebullición que muchos analistas de seguridad internacional describen como el más peligroso desde las grandes crisis energéticas de las últimas décadas. Mientras el mundo observa con creciente preocupación el constante ascenso de los precios del petróleo y las amenazas de interrupciones masivas en una de las rutas marítimas más críticas del planeta, una maniobra militar de enorme envergadura se está desarrollando casi en tiempo real. Estados Unidos está desplegando una poderosa fuerza anfibia directamente hacia las aguas cercanas a la costa iraní. Lo que inicialmente parecía un conflicto limitado a ataques aéreos y navales precisos, podría estar transformándose rápidamente en algo mucho más ambicioso y potencialmente decisivo, capaz de alterar el equilibrio de poder en todo el Oriente Medio y de generar ondas de choque en las economías globales durante meses o incluso años. En el centro de esta escalada se encuentra la isla de Karg, un pequeño territorio de apenas 5 millas de longitud, situado a unos 30 kilómetros de la costa iraní. Hace pocas semanas, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una intensa oleada de ataques que destruyó gran parte de la infraestructura militar de la isla. Bases de lanzamiento de misiles, radares de vigilancia, sistemas de defensa antiaérea, depósitos de armamento y centros de mando fueron alcanzados con una precisión quirúrgica devastadora. Sin embargo, las instalaciones petroleras principales, incluidas las enormes terminales de carga y los oleoductos submarinos que conectan la isla con el continente, permanecieron prácticamente intactas. En ese momento, el régimen iraní respiró con cierto alivio temporal. El flujo de dólares procedente de las exportaciones de crudo podía continuar sosteniendo a un gobierno cada vez más debilitado por años de sanciones severas, aislamiento diplomático y gastos desmedidos en su programa nuclear y en fuerzas proxy en toda la región. Pero esa sensación de seguridad duró muy poco. Ahora, información confirmada por fuentes militares revela que Washington ha acelerado el envío de uno de sus grupos anfibios más capaces. El USS Boxer, buque insignia de un Amphibious Ready Group completo, zarpó desde la costa oeste de Estados Unidos acompañado de otros buques de asalto clave, como el USS Portland de la clase San Antonio y el USS Comstock de la clase Whidbey Island. A bordo viaja la 11ª Unidad Expedicionaria de Marines, la 11th MEU, compuesta por aproximadamente 500 Marines altamente entrenados, equipados con vehículos blindados de asalto, helicópteros de transporte y ataque, además de unidades de apoyo logístico e inteligencia que les permiten operar con gran autonomía durante periodos prolongados. Este despliegue no ocurre de manera aislada. Apenas unas semanas antes, a mediados de marzo, la tercera unidad expedicionaria de Marines, con base en Okinawa, Japón, ya había sido enviada a la región con otros 000 Marines y sus correspondientes buques de asalto anfibio. Cuando estos dos contingentes se unan en las aguas del Golfo Pérsico, Estados Unidos contará rápidamente con más de 4.000 marines listos para proyectar fuerza terrestre, respaldados por un robusto componente aéreo y naval de primer nivel. Esta concentración de poder militar ha generado alarma máxima en Teherán. El régimen iraní entiende perfectamente que la isla de Karg no es simplemente otro pedazo de tierra en el Golfo. Representa el verdadero corazón económico del país. Datos recientes indican que entre el 85% y el 95% de todas las exportaciones de petróleo crudo iraní pasan por las terminales de esta isla. Irán posee alrededor del 10% de las reservas probadas de petróleo del mundo y solo en el año 2024, los ingresos por exportaciones de crudo superaron los $46.000 millones, representando una parte fundamental del presupuesto nacional. Si se considera que la gran mayoría de esas exportaciones dependen de Karg, cualquier interrupción prolongada o pérdida de control sobre la isla abriría un agujero fiscal de decenas de miles de millones de dólares en un plazo muy corto, para un régimen que ya enfrenta alta inflación, depreciación de su moneda y un creciente descontento interno. Esa pérdida podría volverse insostenible, pero el valor estratégico de Karg va mucho más allá de las frías cifras económicas. El estrecho de Hormuz, esa estrecha garganta marítima vital, se ha convertido en el principal campo de batalla económico de este conflicto. Cada año transitan por allí cerca del 20% del petróleo mundial y una proporción similar de gas natural licuado. Irán ha intentado utilizar su posición geográfica para ejercer presión global, atacando buques mercantes con drones kamikaze, lanchas rápidas armadas y misiles costeros. Esta táctica ha logrado elevar el precio del barril de petróleo por encima de los $100 en varios momentos recientes, generando fuertes choques en las cadenas de suministro globales, aumento de costos de transporte e inflación en numerosos países importadores. Los capitanes de petroleros, con toda razón, han preferido evitar la zona siempre que sea posible, reduciendo drásticamente el flujo de crudo y creando escasez puntual en varios mercados.
En respuesta, Estados Unidos parece estar preparando una contraestrategia simétrica. Si Irán amenaza con paralizar el estrecho, Washington puede neutralizar la principal fuente de ingresos del régimen. Los analistas identifican al menos 3 escenarios posibles con los actuales despliegues de las MEU. El primero y más directo sería una operación anfibia para tomar el control físico de la isla de Kark, con más de 4 00C0 Marines disponibles, apoyados por helicópteros Apache, aviones A-10 Warhawk especializados en apoyo cercano y el poder aéreo de grupos de portaaviones posicionados en la región. Una fuerza de este tamaño sería más que suficiente para superar cualquier resistencia iraní remanente tras los ataques aéreos iniciales. Excomandantes del CENTCOM, como Joseph Botel, han señalado que una ocupación de Kark enviaría un mensaje claro en 2 direcciones. Al régimen iraní demostraría que Estados Unidos está dispuesto a poner botas en territorio iraní y golpear directamente sus intereses vitales. A la comunidad internacional, especialmente a las naciones dependientes del petróleo del Golfo, transmitiría que Washington se compromete a mantener abiertas las rutas energéticas globales. El segundo escenario, considerado por muchos menos arriesgado desde el punto de vista político, aunque igualmente doloroso para Teherán, sería imponer un bloqueo naval selectivo alrededor de la isla. Utilizando los buques del Amphibious Ready Group, Estados Unidos podría impedir que los petroleros accedan a las terminales de Kark sin necesidad de desembarcar tropas en tierra. Esta opción permitiría a Washington argumentar que está conteniendo la escalada mientras golpea exactamente donde más duele al régimen, sus flujos de caja. Sería, en palabras de varios analistas, una forma de devolverle a Irán una dosis de su propia medicina, sin cruzar la línea de ataques directos a embarcaciones civiles. Sin embargo, esta estrategia también conlleva riesgos importantes. Los buques anfibios estacionados por periodos prolongados podrían convertirse en objetivos relativamente fáciles para misiles antinavio y drones iraníes. Es precisamente por eso que el despliegue simultáneo de A-10 Warhawk y helicópteros Apache cobra especial relevancia. Estas aeronaves demostraron en conflictos pasados como Irak y Afganistán su capacidad para suprimir defensas costeras, destruir lanzadores de misiles y preparar el terreno para operaciones más amplias. El tercer escenario, más sutil y aún en desarrollo, consistiría en utilizar la amenaza de una acción en Kark como moneda de cambio en eventuales negociaciones. El presidente Trump ha enviado señales contradictorias en los últimos días. En una declaración reciente afirmó que no habría alto el fuego mientras se estuviera aniquilando al adversario, pero pocas horas después insinuó que buscaba vías para resolver el conflicto de manera definitiva. Incluso mencionó conversaciones con Irán y suspendió temporalmente la amenaza de atacar instalaciones energéticas iraníes. Teherán, por su parte, niega cualquier diálogo y acusa a Washington de intentar manipular los precios del petróleo. Esta ambigüedad calculada mantiene la presión sobre el régimen, mientras las fuerzas estadounidenses continúan posicionándose estratégicamente. Además de los marines y los buques anfibios, otros movimientos refuerzan la seriedad de la situación. La Marina de Estados Unidos ha desplegado el dron de reconocimiento MQ-4C Triton, que ha sido visto orbitando directamente sobre las terminales petroleras más grandes de Kark. Este dron no está diseñado para ataque, sino para vigilancia de largo alcance y recopilación de inteligencia en tiempo real, lo que indica que Washington está monitoreando cada movimiento iraní en la isla con extrema precisión. Al mismo tiempo, el envío de A-10 y Apache al estrecho de Hormuz recuerda las fases iniciales de conflictos anteriores. En Irak y Afganistán, estas aeronaves fueron de las primeras en llegar para destruir defensas, apoyar tropas terrestres y dar forma al campo de batalla antes de que las fuerzas principales entraran en acción. La historia reciente muestra que las unidades expedicionarias de marines han sido frecuentemente la punta de lanza en operaciones estadounidenses en la región. Su capacidad para desplegarse rápidamente desde el mar, combinar fuerza terrestre con apoyo naval y aéreo, y operar con gran autonomía las convierte en la herramienta ideal para una misión como la que podría estar gestándose en Kark. Aunque todavía no hay confirmación oficial de que se haya tomado la decisión final de desembarcar tropas, los movimientos sobre el terreno son innegables. El Pentágono ha elaborado planes detallados para posibles despliegues terrestres en Irán, y el propio Trump ha reconocido, con su estilo característico, que no revelaría planes militares con antelación. Para Irán, la pérdida de Kark no sería solo un golpe económico devastador. Sería también un golpe simbólico de proporciones enormes. El régimen ha construido su narrativa interna alrededor de la resistencia contra lo que llama imperialismo estadounidense. Ver marines estadounidenses controlando la principal fuente de divisas del país podría erosionar gravemente su legitimidad interna y acelerar el descontento popular que ya se manifiesta en varias regiones. Además, enviaría una señal clara a otros actores regionales.
Ni siquiera las infraestructuras más protegidas están a salvo cuando se desafían abiertamente los intereses vitales de Estados Unidos y sus aliados. La situación sigue evolucionando hora a hora. Los próximos días serán decisivos. Si las dos MEU se unen en el Golfo y Washington decide actuar, ya sea mediante un bloqueo naval, una ocupación temporal o la destrucción selectiva de las terminales, el impacto sobre la economía iraní podría resultar irreversible. Un agujero de decenas de miles de millones de dólares en los ingresos petroleros, combinado con la incapacidad de seguir presionando el estrecho de Hormuz con la misma eficacia, podría llevar al régimen a una encrucijada existencial. El mundo contiene la respiración mientras dos de las fuerzas militares más poderosas del planeta continúan su peligroso juego de ajedrez en una de las zonas más volátiles del globo. Lo que ocurra en esa pequeña isla podría determinar no solo el futuro inmediato del conflicto actual, sino también el equilibrio energético mundial en los próximos años. La isla de Kark, aunque diminuta en tamaño, se ha convertido en el símbolo de una confrontación mucho mayor, la lucha por el control de los recursos energéticos que mueven la economía global. Cualquier movimiento estadounidense en esa dirección no solo afectaría a Irán, sino que enviaría ondas de choque a través de Asia, Europa y América Latina, donde muchos países dependen del petróleo del Golfo para su estabilidad económica. Además, hay que considerar el contexto histórico. Operaciones similares en el pasado, como las realizadas en Irak en 1991 y 2003, o en Afganistán en 2001, mostraron cómo Estados Unidos utiliza primero inteligencia, drones de vigilancia y ataques aéreos preparatorios antes de introducir fuerzas terrestres. El despliegue actual sigue un patrón parecido. Primero destruyen la capacidad militar defensiva, luego posicionan fuerzas anfibias listas para actuar y finalmente evalúan si es necesario el paso a tierra. Los A-10 Warthog, conocidos como tanques voladores por su capacidad para destruir blindados y posiciones fortificadas, y los Apache con su precisión en ataques nocturnos y apoyo cercano, fueron elementos clave en aquellas campañas. Su presencia ahora en el estrecho de Hormuz no es casual. Sirven tanto para disuadir como para preparar el terreno en caso de que se ordene una operación terrestre. Por otro lado, el bloqueo naval como opción intermedia ofrece ventajas políticas importantes. Evitaría la imagen de una invasión a gran escala que podría unir a la población iraní alrededor de su gobierno, algo que Teherán intentaría explotar propagandísticamente. En cambio, un bloqueo selectivo podría presentarse como una medida defensiva para proteger el libre flujo del comercio internacional. Sin embargo, los riesgos operativos son reales. Irán cuenta con una amplia red de misiles costeros y drones de bajo costo, pero alta efectividad, que podrían saturar las defensas de los buques anfibios si el bloqueo se mantiene por semanas. La combinación de A-10 y Apache podría mitigar este peligro destruyendo lanzadores antes de que representen una amenaza seria, pero requeriría una coordinación perfecta entre fuerzas aéreas y navales. En cuanto a la posibilidad de conversaciones diplomáticas, las señales mixtas de la administración Trump generan incertidumbre. Mientras por un lado se habla de aniquilación del adversario, por otro se menciona la suspensión temporal de amenazas contra instalaciones energéticas y posibles diálogos. Irán niega rotundamente cualquier negociación y acusa a Washington de fabricar noticias para influir en los mercados petroleros. Esta dinámica de declaraciones contradictorias es típica en momentos de alta tensión. Sirve para mantener presión psicológica mientras se avanzan posiciones militares sobre el terreno. Lo cierto es que, independientemente de las palabras, los hechos muestran un reforzamiento claro de la presencia estadounidense en la zona. La isla de Kark, con su importancia vital para el régimen, se ha convertido en el punto focal donde convergen intereses económicos, militares y estratégicos. Controlarla o neutralizarla significaría para Estados Unidos no solo debilitar financieramente a Irán, sino también recuperar cierta iniciativa en el estrecho de Hormuz. Para Teherán, perder ese activo sería equivalente a perder una parte esencial de su capacidad de supervivencia económica. El régimen ya ha visto cómo sus ingresos petroleros se han reducido drásticamente en los últimos años debido a sanciones. Un golpe adicional en Kark podría precipitar una crisis interna de dimensiones impredecibles. En resumen, los próximos movimientos serán críticos. Con más de 4.000 marines en camino, drones de vigilancia sobrevolando las terminales y aeronaves de apoyo desplegadas, Estados Unidos tiene todas las herramientas listas. La decisión final dependerá de una combinación de factores: la respuesta iraní en el estrecho, el impacto económico global de la crisis actual y las evaluaciones internas sobre el riesgo de escalada. Lo que es innegable es que la pequeña isla de Kark ha pasado de ser un objetivo secundario a convertirse en el posible punto de inflexión de todo el conflicto.
El mundo sigue atento, porque cualquier acción allí no solo afectará a Irán y Estados Unidos, sino que podría reconfigurar el suministro energético mundial por un largo tiempo.